El problema del juego es un problema que luego te trae preocupaciones, que no te deja dormir, que no descansas bien, que tenés mucho ruido y muchos problemas por fuera que un chico no lo debería tener, que debería estar concentrado en su desarrollo, en su carrera. Chino, un placer, ¿Cómo ¿cómo estás va? vos? ¿Todo Bien, tranquilo? bien, todo bien, todo tranquilo. Bueno, contale un poco a la gente si te sorprendió esto de dejar el fútbol y el día siguiente o de repente transformarte en secretario técnico de Belgrano. Sí, la verdad que es algo que yo venía planificando mi retiro, ya hacía tiempo que venía procesándolo, masticándolo, me quedaban 6 meses de contrato todavía, recién terminaría en 31 de diciembre del 2024, pero bueno, cuando surgió la posibilidad creo que me agarró en una etapa donde yo ya había hecho ese proceso interno y bueno, cuando ofrecieron el cargo de director deportivo del club, la verdad que yo lo fui charlando con gente cercana, con amigos y bueno, tomé la decisión y la tomé tranquilo por lo menos de haber entregado todo desde el lugar de jugador y con el compromiso de ahora de este lugar tratar de seguir haciendo lo mismo, de tratar de buscar el beneficio del club en lo deportivo, que al fin y al cabo es lo que me gusta, sentirme cercano en lo que tiene que ver con la conformación del plantel, en direccionar un poco qué Belgrano queremos para los años que vienen. Después vamos a hablar un poquito de tu rol y de qué es el rol hoy en Argentina, un rol que se está desarrollando cada vez más, aunque tiene perfil bajo. Pero siguiendo tu carrera, tu inteligencia para jugar, los elogios de los entrenadores que has tenido, incluso Gallardo, hubiese jurado que ibas a ser técnico. Sí, sí, lo he hablado con mucha gente, yo me venía preparando para ser entrenador. Como decís vos, en análisis más táctico, más estratégico, yo esa parte la tenía un poco más natural. O sea, yo hablaba mucho con Marcelo ya cuando tenía 28 años, que me empezaron a surgir dudas, preguntas, que quería saber sobre el juego en sí. De más grande ya me surgieron dudas sobre la gestión. Mirá. Y ahí fue donde yo empecé a formarme un poco más en ese perfil, porque entendía que más o menos los entrenadores, hoy con la globalización de la información que hay, que tenés acceso a lo que entrenan prácticamente todos los entrenadores del mundo, eso se iguala más o menos. O sea, podés tener algunos matices en la forma de trabajar, en tu metodología de trabajo, pero creo que donde un entrenador hace la diferencia es en la gestión del grupo, en la gestión de la persona. Y yo me había abocado un poco ahí, lo había hablado con que en ese momento yo ya tenía conformado un grupo de trabajo y les había hablado que yo iba a hacer hincapié en eso y que cada uno iba a tener un rol. Yo creo mucho en los roles dentro de un equipo de trabajo y bueno, fue ahí que después cuando me surge esta posibilidad y lo pensé y lo procesé un poco, dije, bueno, yo lo que me vengo preparando un poco tiene que ver con esto, con gestionar personas, con gestionar recursos, con tratar de formar equipos de trabajo y la verdad que eso me entusiasma. Sigo teniendo el deseo de en algún momento ser entrenador, probar, porque también he tenido, yo siempre fui a escuchar mucho a ex compañeros, gente más grande, también he tenido gente que ha probado y no le ha gustado, por ejemplo, Mirá. o sea, ser entrenador, o no le ha gustado en primera división y se quedaron No lo trabajando, sintió. claro, y se quedaron trabajando en divisiones inferiores o en otros lugares. Entonces, bueno, eso en algún momento seguramente será algo pendiente que bueno, me sacaré el deseo de poder hacerlo. Y del juego, cuando vos decís que tenías 28 años y ya eras curioso de algunas cosas, ¿qué cosas le preguntabas? ¿En dónde interpelabas a los técnicos para querer saber un poco más? Porque seguramente que esa curiosidad te llevaba a comprender mejor el juego. No sé si todos los jugadores comprenden todo lo que le pasa alrededor. Lo primero que hacía era algo muy simple, prestar atención cuando el técnico le daba indicación a otro compañero.
O sea, yo no me quedaba solo con lo que me decían a mí como indicación. Yo sabía lo que le pedían al 2, lo que le pedían al 5, lo que le pedía a un delantero. Yo prestaba atención a todo lo que le pedía a todos los compañeros. En general, eso de chico lo fui haciendo porque yo creía que de esa forma a mí me mejoraba. Porque si me tocaba estar puntualmente en un momento del juego en esa posición, yo sabía lo que el técnico quería de esa posición, porque no creo en el fútbol, y cuando fui más grande lo fui entendiendo, creo más no tanto en las posiciones, sino en los roles de los jugadores. Entonces yo siempre fui de ver, de tener mucha curiosidad por los roles, y después cuando hablábamos de fútbol era un poco, no sé, a ver, qué pasa si el equipo contrario hace esto, por dónde poder vulnerarlo, qué hacer, qué posición ocupar, si hago esto, estoy haciendo bien o mal, si yo busco hacer esto. Eso creo que siempre fui muy, muy curioso y de ver los partidos. Después, cuando fui haciendo más grande, ya no veía tanto video, la repetición, ya lo tenía en mi cabeza, o sea, ya sabía lo que había hecho mal, lo que había hecho bien y lo que podía o tenía que mejorar. Siempre, yo creo que o por lo menos en mi caso, te vas con la sensación del fútbol de que podría haber mejorado algo, porque hasta el último momento... ¿Se aprende? Se aprende, sí. Mirá. Sí, hasta lo último, y siempre estuve muy abierto. Yo agarré, creo que una transición del fútbol y de entrenadores, en donde un fútbol más tradicional, por llamarle de alguna forma, uno de posiciones, o eras volante por izquierda y eras volante por izquierda. Después, ¿qué hace el volante por izquierda? Bueno, ahí teníamos que ya entrar en un detalle. A funciones. En las funciones. Pero en ese cambio está Gallardo. Y en ese cambio está... ¿Cómo lo recibís a ese Gallardo del 2014 y qué te deja ese Gallardo que marcó un ciclo en River y donde vos fuiste protagonista de ese primer ciclo? Mirá, yo te tengo que contar primero lo que pasó previo a Marcelo para entender después cómo fue la llegada de él. O sea, yo era un jugador que jugaba carrilero, toda mi vida jugué por afuera, Godoy Cruz jugué por afuera. Recién Diego Coca fue un técnico en Godoy Cruz que me empezó a utilizar de doble 5 en Godoy Cruz, pero lo hacía ocasionalmente. Llegué a River por afuera, como un volante por izquierda, y con Ramón, Ramón jugaba en ese momento un 4-4-2, donde jugaba con 2 volantes por afuera bien ofensivos, y en ese momento no me vio por afuera y me empezó a poner de doble 5. Terminé jugando en ese campeonato con el Lobo Ledesma de doble 5, pero era mucho más posicional mi tarea. Y ahí llega Marcelo. Marcelo llega en el 2014, donde nosotros habíamos salido campeón. Y al principio no fuimos a la pretemporada y no me puso los primeros partidos. Ya veía que había un cambio, empezamos a modificar varias cosas. Ya no jugábamos 4-4-2, era un 4-3-1-2 con Piscu de enganche, enlace. Mora y Teo. ¿Y sí. ¿En el medio? Y en el medio en ese momento no, jugaba Leo Poncio. Jugaba Carlos, que había vuelto, Carlito Sánchez, y el Malevo. Ah, claro. Entonces, yo tengo una charla con Marcelo en Estados Unidos en la pretemporada, donde, por eso te digo, siempre me fijaba y buscaba respuestas para en realidad mejorar yo. Y donde le pregunté qué era lo que necesitaba él de mí en esa posición y en esa nueva forma para nosotros de jugar, que es algo que yo le valoro a él, porque tranquilamente también él podría haberse quedado con el 4-4-2, que nosotros más o menos ya veníamos funcionando, veníamos de ser campeón, y él buscó ir, ya desde su primer paso, buscó ir por más.
Entonces me explicó, me dijo, mirá, yo de volante interno necesito que llegue al área, que tenga más recorrido. Y a mí me sirvió porque a partir de ahí me puse a trabajar en eso, en lo que él pretendía de ese rol, justamente. Y a la segunda fecha, después de la pretemporada, empecé a ser titular. Y a partir de ahí jugué, y después hemos modificado para jugar con 3, pasamos a veces a jugar con 2, pero yo después empecé a tener muy claro cuál era mi rol y qué era lo que pretendía Marcelo. O sea, en esa transición que te digo de entrenadores, de fútbol, de quedarte con algo más posicional, entendí y me hizo trabajar sobre un rol determinado dentro del equipo, y creo que él fue un poco el que marcó, por lo menos en mi carrera. Lo tuve a Diego, que en ese momento trabajaba mucho táctico. Lo que pasa es que yo tuve entrenadores, como te digo, de un estilo más tradicional, pero en realidad yo debuté con La Volpe. Claro. Y La Volpe para el 2007, cuando yo debuté, hoy me doy cuenta que era un adelantado en la parte táctica. ¿Un revolucionario fue La Volpe? Sí, por los conceptos que manejaba, porque tácticamente yo en ese momento por ahí tenía alguna duda y también se la preguntaba, y enseguida sacaba la pizarra con las fichas y empezaba a mover y te empezaba a explicar. Me hubiese encantado tenerlas de más grande, las charlas, para poder tener un mayor entendimiento de todas esas cosas y poder haber repreguntado muchas otras cosas más. Pero bueno, eso ya me abrió un poquito la cabeza, y creo que después vino un fútbol ya más dinámico, donde empezamos a hablar de transición en vez de contraataque, de un montón de conceptos y lenguaje, ¿no? Ataque directo, ataque rápido, la diferencia, salir desde abajo jugando. Antes decía... ¿Es mejor o peor ese fútbol? ¿Es mejor este fútbol con el que te retiraste que aquel con el que te iniciaste? No, yo creo que es distinto. Creo que cada uno tiene sus cosas buenas. En ese momento estaba muy a flor de piel la libertad del jugador, claro, la del habilidoso. Y en ese momento, si ese jugador no corría, nadie decía nada. Era normal. Claro. Era normal en ese momento. Hoy es inaceptable. Hoy por momentos es inaceptable. Yo trato de no irme a ninguno de los dos extremos. Como yo viví esa transición, creo que no todo lo de antes era malo, y lo nuevo es lo mejor. Lo nuevo también está en proceso de estudio, en proceso de aprobación. Hoy yo veo que en realidad, más allá de todos los condimentos tácticos que pueda haber, al fin estamos volviendo, digamos, finalmente estamos volviendo un poco a lo más simple, en realidad. Vamos a ir a un nombre que es un estandarte del fútbol moderno, que puede ser Guardiola. Sí. Guardiola hizo lo más simple del fútbol, que era pasarse la pelota. Después sí, ubicar a jugadores en algunas posiciones puntuales para poder crear esa superioridad numérica, ahí sí, pero fue a las raíces del juego. Fue a las raíces del control, pase. Control, pase. Presiona rápido. La recupera rápido para jugar. Sí, eso sí creo que es algo más moderno. Claro. Antes no existía esa presión tras pérdida que le llaman. No era un propósito. Pérdida. No era un propósito, y no era... Lo bueno de todo eso es explicar el por qué hacer las cosas. Creo que la presión tras pérdida, nosotros con Marcelo la hemos hecho mucho, y tenía un fundamento que nosotros empezamos a ver que nos daba rédito, que era a través de esa post pérdida y la recuperación, nosotros teníamos un ataque rápido, claro, y mucho más cerca del área rival, con mucho menos elaboración, y es un rival que probablemente lo agarrás un poquito abierto, porque generalmente cuando vos recuperás la pelota, lo primero que haces es atinar a ir hacia adelante y ya abandonar tu posición defensiva para ocupar una ofensiva. Y en ese momento es donde vos podés agarrar al rival desarmado. ¿Eso se entrenaba fuerte? ¿Es cierto que el River de Gallardo se entrenaba casi a lastimarse? Sí.
¿Sí? Sí, pero siempre fue entre nosotros algo como que nunca hubo un problema por eso. Yo le cuento a veces que en el momento, ya en la segunda etapa que estuve, cuando estaba Lario, nosotros hacíamos reducidos un tipo de reducido que hacíamos que era por zonas, dividido en zona defensiva, media y ofensiva. Y bueno, después podíamos hacer superioridad pasando de zona. Pero por ejemplo, vos te encontrabas en una zona ofensiva donde defendía Johnny Maidana y el 9 era Lario. Y era a muerte. Oh, Era duelo fuerte. Eran duelos fuertes. Marcelo basa mucho en los duelos. Y entonces eso, si no lo entrenás, tampoco no es que vos, siempre digo, apretá un botón y el día del partido decís, bueno, ahora vamos a jugar a muerte los duelos y vamos a... No, si no lo hacés el día en la semana de entrenamiento, si no lo practicás. Yo me di cuenta que lo primero que perdíamos en ese momento, cuando jugábamos muy seguido Copa Campeonato, lo primero que perdíamos era la presión tras pérdida. La presión tras pérdida era una de las cosas que rápidamente perdés si no la entrenás, porque es un hábito que tiene que estar constantemente estimulado, de que ese primer paso cuando perdés la pelota sea hacia adelante y no hacia atrás, o no te detengas a mirar para atrás a ver si tu compañero te acompaña. Tenés que saber que tu compañero te va a acompañar. Es lo más difícil porque es una coordinación que hay que hacer entre 10 jugadores de campo que tienen que pensar lo mismo en ese momento. Me estás haciendo pensar que ahora le cuesta porque tal vez no tenga a esos jugadores, ¿eh? Fíjate que el River de hoy no lo hace tanto como aquel. Eso de la presión a la pérdida que fue tan distintiva. Sí, no, yo creo que la está intentando hacer. A nosotros en su momento, cuando no nos salía, decían que nos agarraban mal parados. En realidad, nosotros sabíamos que íbamos a quedar así. Claro, asumían ese riesgo. Pero lo asumíamos. Claro. Lo asumíamos. Nuestros centrales asumían jugar mano a mano en mitad de cancha. Yo creo que el equipo tiene toda la intención hoy de River de hacerlo. Pero como te digo, para eso necesitas entrenamiento, repetición y contar con esos jugadores que entiendan y que tengan esa agresividad para llevarlo a cabo. Creo que es importante, pero bueno, siempre Marcelo tiene una carta más, ¿viste? Y saca de jugadores que vos por ahí pensás que no, él termina sacando algo distintivo y logrando que se puedan adaptar a la idea que tiene también. ¿Qué le valoraste a Marcelo, terminado el tiempo? No, todo. La exigencia, la frontalidad. A mí me pasa algo particular con él porque hace un tiempito atrás tenemos gente, obviamente gente de su staff con la que yo hablo y me da como vergüenza pedirle tener una charla con él, o le pregunto si puedo tener una charla con él, porque tengo una admiración para con él que nunca la pude romper después que me fui. O sea, estando él como entrenador tenía un ida y vuelta, pero después que ya no lo tuve como entrenador siempre me costó romper esa barrera, pero por lo que él generó en mí como entrenador, porque yo después que me fui yo lo seguí viendo y seguí viendo cómo se reinventaba, yo siempre cuento, cuando estuve en el 2014 para el 2015, tuvimos una charla y me dijo, tenemos que traer gente por afuera, por las bandas, que tengan más uno contra uno. Yo repasaba en el equipo ese, nosotros no teníamos uno contra uno. Teníamos Teo Mora, que no eran especialistas en el 1 contra 1, Piscu no era un especialista contra 1, los volantes nuestros no eran especialistas en el 1 contra 1, éramos mucho de pasar y movernos, eso sí, y entonces él vio que cuando el equipo ya no se nos cerraba mucho y se nos iban a un bloque bajo, necesitábamos jugadores desequilibrantes, y trajo al Piti, trajo a Camilo Mayada, que tenía mucho 1 contra 1, mucha velocidad. Ella iba viendo un pasito más allá de cómo
a lo que él estaba haciendo, si lo contrarrestaban, cómo poder volver a sacar diferencias. Y esa adaptabilidad que tiene para mí lo hizo sostenerse mucho tiempo, más allá de la gestión, de un montón de cosas que son muy propias de él. Eso siempre me sorprendió y me genera admiración. Alguien que se mantiene tanto tiempo en ese nivel es admirable. Me llama la atención de esta charla con vos que dijiste en el comienzo de la nota, la información está en una nube ahí. La información está sociabilizada, digamos. La información, el método, más o menos se sabe cómo entrena el City, cómo se entrena en todo el mundo. La cuestión pasa por la sensibilidad, por tocar la fibra íntima, por llegarle al futbolista desde otro lugar y comprometerlo. Sí, por generar acuerdos que a veces están de forma tácita y hacerlo más explícito. Creo que eso compromete a las personas que conforman un equipo, ¿no? Creo que si vos tenés una charla y expresás lo que vos querés y creás pautas claras, mirándolo a los ojos y decís, vamos a ir por acá, ¿están de acuerdo? Yo creo que eso va generando un compromiso que después está la gestión esa de que él la manejaba muy bien, de cuando aflojo, cuando soy un poquito más cercano, cuando me alejo, que es difícil. Yo estando en la posición que estoy también lo siento, cuando te acercás, cuando te alejás, cuando tenés que tomar distancia. Eso es una característica muy buena desde la gestión y sí, para mí pasa mucho por ahí, por lo humano. Y te nombro a otro entrenador, si querés, que hoy está en la actualidad logrando resultados, y es Alfaro. Eso es convencimiento, del convencer a los jugadores, de llegar con otra idea, pero convencer. Las ideas, las ideas cada uno puede tener la suya. ¿Las respetás? Sí, obvio. Más allá de que te guste un fútbol más que otro. Más que otro, una forma de jugar. Pero yo presto mucha atención a esas cosas y las respeto mucho. Más allá después de que uno puede elegir una idea u otra como desarrollo del juego, pero cuando vos lográs eso y tocar esos puntos y hacer que jugadores se convenzan de esa forma y lográs que te den un poco más, porque creo que eso es fundamental, que el jugador, viste cuando dicen este equipo corre más, o sí pasa por correr más, pasa porque das ese plus que es intangible, que no lo vemos, que no lo podés medir a veces, porque no es una medida que aparezca en un GPS, sino que es algo que se siente y que se ve en las conexiones que se generan entre los jugadores. Claro. Cuando habla de la sinergia de un equipo, creo que es eso, es cuando todos están comprometidos sobre un bien común y dan ese poquito más, y eso lo logra un buen liderazgo. Vengamos a Belgrano, club popular, Sí. 60.000 socios, Sí. crece cada vez más. ¿Cómo es tu día a día con el Luifa? Con ese tipo que es un ídolo en Belgrano. Sí, Luifa es un ídolo en Belgrano, es una persona muy pasional, como lo es el hincha de Belgrano, como se siente el fútbol en Belgrano, y nuestro día a día es bueno, siempre estamos en contacto directo. Él le gusta ir a los entrenamientos, va prácticamente a todos los entrenamientos, salvo algunos compromisos que pueda llegar a tener de su rol como presidente, trata de estar siempre, es muy, muy cercano a estar a la estructura de primera división, y después vemos los partidos juntos. Le gusta un grupito cerrado ver los partidos, porque lo vive de forma muy intensa. El hecho de haber sido jugador también tiene un condimento extra que no pasa en muchos clubes. Son algunos poquitos que los presidentes han sido jugadores de fútbol. La verdad que una buena convivencia, y para mí una muy linda experiencia. ¿Y cómo te ven los futbolistas que hace poco fueron tus compañeros, que estás del otro lado ahora? ¿Le aclarás el rol?
entendés y marcás cierta distancia, buscás la cercanía y desde la cercanía tal vez el beneficio de ese acuerdo que decís entre ambos. No, yo lo primero que tuve que analizar es eso, a ver qué postura iba a tomar. Creo que si yo me quedaba demasiado cerca, no iba a poder despegarme. Ellos siempre me iban a ver como el compañero que en ese momento también tenía un lugar de referente dentro del vestuario, pero tenía que despegarme un poquito de esa situación, sobre todo para que ellos pudieran entender que a partir de ese momento mi rol era otro, siempre con la misma intención de que al club le vaya bien, porque como jugador también siempre intenté que al club le vaya bien. Es más, yo siempre lo digo, mi última etapa yo no jugaba tanto como me hubiese gustado a mí, y sin embargo, a pesar de eso, mi intención era que al club le vaya bien por sobre todas las cosas. Entonces tomé esa postura un poquito de tratar de alejarme. Después pasaron unos meses y bueno, empecé a tener algunas charlas con ellos de a poquito, tratar de acercarme, pero también creo que toda esa gestión del grupo, del equipo, dársela la libertad totalmente al entrenador de que gestione esa parte, y desde esta parte hablar sí mucho con el entrenador y brindarle las herramientas, y después obviamente decirle lo que uno piensa, no desde lo futbolístico por ahí en detalle, sino desde la gestión de los momentos que estamos atravesando, sean buenos o malos esos momentos. Creo que es importante a veces llevarle el panorama un poco más amplio al entrenador, que por lo general siempre está muy abocado al partido del fin de semana, y llevarle una visión un poquito más amplia y después dejarlo trabajar tranquilo. Creo que eso es importante, o por lo menos yo lo considero importante, que el entrenador que esté sienta que cuando nos necesite nosotros estamos ahí, pero que trabaje con total tranquilidad y que pueda gestionar un vestuario que es complejo. ¿Los mercados de pases son de ustedes? ¿O el técnico debiera opinar? Porque el técnico, viste cómo va, sí, fluctúan los técnicos, sí, y ustedes quedan en el rol. Sí. Los mercados de pases, la elección, de qué tipo de refuerzo necesita Belgrano en el próximo mercado, sí, ¿debe pasar estrictamente por ustedes? No, creo que debe ser consensuado. Creo que debe ser consensuado entre el club y el entrenador, porque al fin y al cabo le estás trayendo al entrenador herramientas para que él desarrolle lo que él quiere llevar a cabo dentro de la cancha. Y nosotros ahí, la verdad que me tocó salir de mi rol de jugador y entrar en esta función. Me encontré con un entrenador que me dijo: mira, yo no te voy a hablar de nombres propios, te voy a hablar de necesidades de puestos. Entonces en eso ya hubo un consenso de decir, bueno, mirá, en este puesto yo considero puede entrar este y fuimos armándolo. Ahí tiran variantes, tiran claro, nombres. Y ahí tiramos variantes y tiramos nombres, y ahí sí obviamente que escuchás el deseo del técnico dentro de las posibilidades que tiene el club. Pero creo que en eso fuimos muy puntuales. Los dos teníamos muy claro, el club y el entrenador, de que lo que íbamos a incorporar iba a ser muy, muy puntual. No queríamos traer mucha cantidad, y después, viste, por ahí a veces traes 10 jugadores y terminan realmente jugando 3. Claro. No queríamos realizar eso, queríamos primero fortalecer la competencia interna. Vos eso lo fortaleces también brindándole confianza al jugador que se queda en el plantel, de que va a tener oportunidades de pelear un lugar, y en base a eso trabajamos, lo hicimos bastante bien. Ahora obviamente me toca a mí otro mercado de pases, pero ya por lo menos con un mercado anterior que me brindó experiencia de saber
el de los tiempos sobre todo de los tiempos del mercado, de no apurarte. ¿Cómo hicieron para sacarle a los grandes de Buenos Aires a Ubita Fernández, por ejemplo? Fue una noticia que acá sorprendió. Sí. Belgrano de Córdoba contrata a Ubita Fernández, goleador de Defensa y Justicia, que jugó en San Lorenzo, pero que también pudo ser pretendido por un grande de acá. Nosotros, desde la dirección deportiva, habíamos empezado a tener varios nombres en el radar, y el Luis me dice que él en su momento, en algún momento, había tenido la charla con el presidente de Defensa y Justicia, y que le dijo que en algún momento lo iba a querer. Me tira el nombre, hacemos el análisis, obviamente que más allá de lo que uno ve, el análisis nosotros lo hacemos igual, y obviamente que era un delantero que se salía de la media, y no solo 6 meses, sino durante bastante tiempo permaneció por arriba de las medias en toda su métrica, en todas sus estadísticas. Uh-huh. Y creo que ahí mucho que ver la gestión del Luifa con Defensa y Justicia, porque obviamente Defensa y Justicia primero dijo, no, yo hasta que no tenga otro delantero asegurado no lo puedo largar, o sea que se fue estirando. Me hizo sufrir un poco porque en ese momento nosotros lo primero que fuimos a buscar fue un delantero, porque nosotros se nos había lesionado a Pacerini. Claro. No hicimos uso del cupo cuando teníamos posibilidades antes que terminara el corte, el parate. Uh-huh. Entonces necesitábamos ir a buscar un 9, y en base también al presupuesto que teníamos era lo que íbamos a poder traer después de Ubita. Entonces creo que ahí llevó tiempo, pero como toda negociación de ese tipo lleva tiempo, hay que tener paciencia. Hay días que no hay movimiento y otros que de golpe se destraba toda la situación, pero creo que en el perfil que nosotros analizábamos, Ubita es un jugador para Belgrano, y creo que también hubo predisposición del jugador en venir, y eso ayudó mucho. Hoy nosotros lo vemos que está bien, que obviamente iba a llevar un periodo de adaptación que podía pasar, eso es normal, pero lo vemos bien, lo vemos contento, y eso es importante para nosotros. Pero creo que ahí estuvo en la gestión, en gestionar algo que quizás parecía impensado, que Ubita podía salir de Defensa y Justicia. En realidad, uh-huh, creo que a partir de que nosotros empezamos a negociar aparecieron otros clubes interesados. Uh-huh. Pero bueno, nosotros al haber abierto la puerta esa primero y haber entrado en negociación, en este caso nos ayudó, por ahí no en otros, que hemos sido los primeros en que fuimos a negociar y no nos resultó. Al contrario, uh-huh, cuando se meten otros clubes de Buenos Aires, que a veces se hace muy, muy difícil de competir. Ariel, para estar en línea con un presidente futbolista que conoce, por supuesto, ¿tienen que tener el mismo ojo, el mismo gusto, o pueden diferir? ¿Podés pensar vos algo y el Luifa algo, y se da esas charlas, y es necesario que se dé? Sí, es necesario que se dé. Es necesario que se dé, que podamos debatir, que podamos charlar sobre fútbol, sobre necesidades y sobre los perfiles. Yo tengo que decir que también él es una persona que muchas veces está pregunta qué te parece que es muy participativo y activo en el mercado de pases, pero nunca toma una decisión sin consultar, sin preguntar, sin tirarlo en la mesa a ver qué opinamos. Es más, también me ha dicho, ¿qué te parece a vos? Yo le doy mi opinión y me dice, bueno, háblalo con el técnico, a ver qué le parece al entrenador. O sea, con los 9 aciertas. Tiene el hándicap de haber sido 9. Y ahí se lo tengo que dar. Metió Vegetti, metió Pacerini. Sí, ¿no? Ahora... sí, ahí hay que escucharlo, porque ahí en esa posición el que más sabe es él. Así que él se siente identificado, obviamente, con los delanteros, ¿no? Porque él ha sido delantero y ha sido un ídolo de Belgrano, y cuando busca un delantero es
él busca un delantero que sea para Belgrano. O sea, él te habla de eso, ¿no? De decir, un delantero que sea para Belgrano. Esta es la parte más divertida del rol. Todos quisiéramos ser manager o director deportivo y elegir los refuerzos. Y la otra cara, hay problemas sociales en los jóvenes, hay dificultades. Sí, sí, hay muchas cosas que nosotros a partir del año en que viene queremos empezar a tener un plan de acción. Los chicos hoy, te voy tocando temas que por ahí lo han hablado otros jugadores o en otros clubes ha pasado. El tema del entorno, de la rapidez con los que el jugador hoy quiere irse a Europa. Qué tema ese. Es preocupante, es entendible, pero es preocupante para nosotros como club, porque a nosotros se nos fue Moreno, vendido a la Fiorentina. ¿Cuántos partidos jugó en primera? Creo que no llegó a los 30. ¿No llegó a 30? O 30 partidos de tener en primera división. Cuando empezaron a hablar por él, que había una oferta del Alavés, él tenía 20 partidos en primera. Y después de eso jugó un par más y se fue vendido a... Y el chico se hizo rápido. El chico se quería ir cuando vino el Alavés. Entonces ahí estaba nuestro trabajo en decirle, pará, tené paciencia. Mirá que Belgrano es más grande que el Alavés. ¿Eh? ¿Cómo le haces entender que Belgrano es más grande que el Alavés? Sí, pasa que es Europa, es el sueño del jugador. Ya hay, fíjate, también no hay tantos jugadores que salten a Europa. Hoy hay Brasil, en su momento México, hoy la MLS está llevando muchos jóvenes. Es más, ha llevado muchos. En su caso, Thiago Almada, que podía tener un destino europeo, se terminó yendo a la MLS y hoy recae en el Botafogo, porque las estructuras del equipo brasilero prácticamente son igual o más grandes que muchos equipos de Europa. Entonces ese salto, primero está en el convencimiento del jugador que lo quiera hacer, que busque un destino primero deportivo y por consecuencia económico. No todos los jugadores optan por eso, justamente por lo que vos me planteabas antes, las necesidades, la parte social que hay, el entorno, la familia, los representantes. Nosotros queremos hacer un trabajo de concientización de eso, de tratar de que entiendan de que el club es un lugar de acompañamiento y de contención, y que al fin y al cabo nosotros somos los que más deseamos que al jugador le vaya bien, porque aparte de sentirnos representados, también es parte del negocio para el club, que un jugador formado en las juveniles termine vendido a la Fiorentina. Para nosotros es un orgullo, más allá de lo económico también, de saltar de Belgrano derecho a la Fiorentina. No hay muchos casos de eso. Entonces, que el jugador tenga la seguridad y valore que ese trabajo se va a hacer y que al fin y al cabo todos buscamos ese objetivo, pero bueno, es difícil. El tema de las apuestas es un tema que nosotros en 2025 vamos a encarar, porque creo que es un tema que hay que concientizar. Me interesa eso. ¿De qué manera? Con talleres, hacer talleres de charlas, de brindándole información sobre lo que lleva a eso. A mí es un tema que me preocupa, porque el chico pues se da en los colegios también, ¿no? Sí, se da en los colegios. Mucha preocupación hay. Entonces, ese chico que probablemente entre en un problema como ese, es tiempo que está quitando a algo que podría ser para mejorar su carrera, porque seguramente lo debe hacer en momentos donde está en su casa, a la noche. El problema del juego es un problema que luego te trae preocupaciones, que no te deja dormir, que no descansas bien, que tenés mucho ruido y muchos problemas por fuera que un chico no lo debería tener, que debería estar concentrado en su desarrollo, en su carrera, y que al final capaz que termina haciendo cosas en las que lo puede perjudicar a lo largo de su carrera, o truncar su carrera. Es muy queda manchado su currículum. Sí, hoy en día,
y cada vez creo que los clubes se van a poner más fuertes en ese sentido y va a ser cada vez más difícil que si tenés un antecedente de ese, poder reinsertarte en una carrera de futbolista. Entonces hay que concientizar a los chicos de que ese no es el camino, que esos atajos a crear un ingreso económico a la larga no son los mejores y que te llevan por un camino que no es el correcto. El camino es el del trabajo, el de la dedicación y que estoy seguro que ese camino puede ser un poquito más largo y más sacrificado, pero al fin y al cabo es mucho más valioso cuando lo lográs. Y el tema de la conducta, ¿se maneja eso? A ver, Córdoba tiene cuarteto, tiene baile, sí, tiene recreación, al chico le gusta salir, es joven, es normal, te llega tarde una práctica, te llega, a ver, no en buen estado, sí, se le habla, se lo sanciona, ¿cómo manejarlo? El caso Independiente transita sí por ese tema hoy. Sí, nosotros por suerte hemos tenido una camada de jóvenes muy tranquilos, muy centrados. En su momento, cuando yo estuve dentro del plantel, era un tema que los referentes hacíamos hincapié. Tuvimos una buena etapa que fue la del ascenso, que te permite hacer todo. O sea, vos podés salir porque son chicos que tienen 20 años, que tienen 19, 21, 22 y están en esa etapa, y creo que hay momentos para todo. Tenés que tener bien claro, se lo dije yo en la última charla que tuvimos antes de retirarme, que todo lo que hacen y todo lo que el fútbol te saca de alguna forma, las salidas, el asado con los amigos, cuando todos se juntan y vos tenés que ir a dormir, cuando te vas lejos de tu casa, te vas lejos de la familia, enfermedades de familiares, cumpleaños de hijos, un montón de cosas que te perdés, que hagan que valga la pena, que todo ese esfuerzo que haces valga la pena. Y esto es un poco lo mismo, está bien, quizás a los 20 años no viviste lo que vive cualquier persona a los 20 años, tampoco tenés la misma responsabilidad que tenés cuando ya sos un jugador profesional, y cuando antes haga ese clic, más fruto le va a poder sacar a tu carrera y al final va a poder hacer que valga la pena. Creo yo que pasa por ahí, que entiendan que esto es momentáneo y que es rápido. Es rápido. Yo arranqué profesional recién a los 21 y a los 38 me retiré. ¿Se te pasó volando la carrera? Y pasa rápido, sí. Sí, pasa rápido. Después de los 30 pasa más rápido. ¿Vos te fuiste preparando para el después? Sí, yo me fui preparando para el después, pero no es fácil. No es fácil, no hay lugar para todos. Son mucha cantidad de jugadores que quieren ocupar espacio. Hoy tenés en primera división 30 entrenadores a partir del año que viene y son 30 lugares. Después no hay lugar para todos. Hay mucha demanda, mucha oferta de jugadores, o de jugadores que se retiran, que quieren ser entrenador, todo, pero después no hay tantos lugares para ocupar esos espacios. Entonces, bueno, tenés que prepararte, tenés que ir formándote y sobre todo haciéndote la idea de que cuando termina el fútbol volvés a un lugar que en realidad, si fuiste consciente, te va a ser mucho más natural. Ahora, yo por ejemplo, volví a un lugar en donde sí, la gente todavía me reconoce porque es muy pronto mi retiro, pero yo soy muy consciente que de acá a unos años cada vez menos gente me va a parar en la calle o me va a conocer, y para mí eso va a ser normal, porque ya sé que va a pasar. Pero si vos no pensabas que eso va a suceder o no lo procesás, no lo internalizás, el golpe por ahí después... ¿Puede ser un bajón? Puede ser un bajón, sí, puede ser duro. Afecta el ego un poquito. Sí, ¿no? Seguramente que sí. Pasa que el mío es raro porque mi perfil
¿Tenés un ego chiquito? Sí, no es bajo, te digamos. consideraste un jugador complementario, digamos, más para ayudar a tus compañeros que para tu lucimiento. Sí, yo tenía con el entorno, cuando hablamos del entorno, tenía gente cerca mía que me decía, pero anda, hacé vos la tuya. No, yo estoy contento jugando para el equipo. Claro. Yo sé que ese es mi rol y me siento bien en ese rol. Y me gratifica tener ese rol de complementar en un momento, de hacer relevos. No tenía problema y no necesitaba llevarme el protagonismo para entender que lo que hacía era importante. Eso lo tuve claro. ¿Te dejó siempre. amigos el fútbol, amigos o no tantos? No tantos. Algunos sí. Quizás porque muchos siguieron jugando, otros se fueron, viste, te va separando el fútbol también. Pero que yo pueda decir, hoy es el Lobo Ledesma. Mirá. Se fue a vivir a Estados Unidos. Sí. Después con Barovero también. No somos de hablar continuamente, pero sabemos que esa conexión quedó porque vivimos cosas muy, muy importantes. Él te saluda a vos. O yo lo hice famoso a él, no sé cuál de las dos. El Barovero surge de un penal tuyo. Sí. ¿A los cuántos segundos? Pocos. A los 30 y algo, sí. Pocos segundos. O menos, creo que menos tiempo iba todavía. Ese penal cambió la era moderna del River Boca. Sí. Porque fue en la Sudamericana 2014. Sí, ahora ¿Buen está tipo, la despedida. Marcelo? Sí, buen tipo. Ahora está la despedida de él. Uh-huh. Lo vi que estaba atajando el otro día un poco. Sí, muy buena gente. ¿Entendiste su decisión que llamó la atención? Era un jugador muy reconocido en River. Sabiendo cómo es como ser humano, ¿lo entendiste un poquito? Sí, a mí me pasó algo similar. Yo cuando a mí me fui a River, me di cuenta después que me fui cómo estaba yo con el mundo River, digamos. Yo, por mi forma y mi personalidad, yo le dedicaba las 24 horas del día a pensar en el club, a River, y me aislé de un montón de situaciones extrafutbolísticas, familiares. Me fui aislando porque mi único objetivo era el fin de semana. Era el partido, era el entrenamiento. ¿Exceso de responsabilidades? Sí, era el entrenamiento del otro día. Yo pensaba, mañana. Yo tenía todos los horarios en mi cabeza y hasta el día de hoy me costó empezar a descontracturarme un poco. Lo pude hacer recién al final de mi carrera, un poquito. Pero era, yo más de tal hora no me puedo acostar porque mañana a tal hora me levanto, tengo que ir a entrenar, la exigencia es alta y cada entrenamiento yo sentía que me jugaba el puesto. Entonces, eso en un periodo largo de tiempo, claro, hacía que yo era un día a día y todo lo demás podía esperar en ese momento para mí. Todo lo que pasaba con mi mamá, mi viejo, mi hermano, todo podía esperar, que lo más importante era lo que yo tenía que hacer mañana en el entrenamiento, pasado, el partido, el viaje, la concentración. Entonces en ese aspecto sí lo entendía a Marcelo, que obviamente uno cuando llega a cierta edad también empieza a ver las prioridades. ¿Cuál es la prioridad? Porque también eso tiene un precio. Entonces, que lo entendí por ese lado. Además, yo la charla la había tenido con él en Uruguay, habíamos ido a pretemporada, y en 2015. Él fue en el 2016, se fue. Sí. En el 2015 él me dijo que no iba a renovar, que quería poder tener un poco más de tiempo con sus hijos, con su familia. Fue una decisión más de vida que por ser de no aguantar. El otro día lo escuché, de no aguantar la exigencia. No pasaba por la exigencia del entrenamiento, no pasaba por eso, porque al fin y al cabo a nosotros nos gusta eso. Uh-huh. Yo después volví a River y uno de los motivos por que volví fue por eso, por sentir la presión, por sentir el tener que ganar constantemente, prepararte para eso. Una de las cosas por las que volví fue esa. O sea, yo lo entendí que fue una decisión más de vida. Claro. Cuando alguien me dijo que le comentaste
cuando llegó Enzo Pérez a River yo sentía que me tenía que ir. ¿Por qué pensabas eso vos? Porque te informaron bien, bastante bien, parece. Siendo que eras un jugador muy importante en ese River vos. Sí. ¿Por qué creíste, si llega Enzo Pérez y yo voy a quedar muy relegado acá? Porque los que tenía también al lado eran muy buenos. En ese momento fue que empezamos a jugar con 5 volantes. Que se fue Driussi, se fue Alario y empezamos a jugar con 5 volantes. En ese momento, ¿qué pasaba? Enzo no era el 5. Si vos me decís que Enzo en ese momento era el 5, yo te digo, juego 5 años más al lado de él. Claro. Porque era muy fácil para mí entenderme con él. Pero en ese momento estaba Leo, Claro. de 5. Entonces, Leo era el capitán, era el referente, estaba Enzo, Nacho Fernández, ya venía surgiendo ese Palacio. Entonces, en eso de los roles, iba a ser muy difícil convivir los 5 dentro de la cancha. ¿Qué nenes te aparecieron? Enzo Fernández. Nacho Fernández. Y Ezequiel Palacios. Claro, Nacho en un muy buen momento. Claro, Enzo era el más chiquito. Sí, Enzo era más chiquito. Estaba Nacho en un muy buen momento. Leo en un momento de ser un referente, un capitán, claro, el corazón del equipo. Enzo venía del Valencia. Oh. Entonces no era fácil. Y a partir de ahí, es más, seguimos, porque eso fue a mitad de año, me parece, y tuvimos 6 meses, que fue cuando llegamos la semifinal contra Lanús, Copa Libertadores. 2017. Claro. Y ahí yo había tenido un muy buen semestre ese 2017 cuando llegué de México. Me sentía muy bien. Y después en ese mercado de pase que viene Enzo, y que obviamente que era muy difícil dejar a Enzo en el banco viniendo de Valencia. Sin embargo, el muñeco al principio lo hizo, y después al irse de Seba Driussi y al irse Alario, tuvimos que rearmar. Vino Nacho Escoco, otras características, entonces tuvimos que rearmarnos y no le encontramos un poco la vuelta hasta que empezamos a encontrárselo a la vuelta. Uno de los que padeció eso también fue Nacho Fernández, porque empezó a jugar más arriba. Claro. Estaba el Piti Martínez también, claro, en ese equipo, y Nacho Fernández empezó a jugar casi atrás del 9, como casi un media punta. Uh-huh. Tampoco se encontraba él cómodo en esa situación. Así que bueno, creo que después también yo me lesiono en enero del 2018. Y ahí perdí mucho terreno, pero sí, la sensación fue un poco esa, como, o sea, son cosas que uno lee de adentro, que alguien va a tener que salir, o sea, todos juntos no podemos jugar. Eso vos te das cuenta como jugador, viste, que va a pasar, que todos juntos no van a poder jugar. Entonces decía, alguien va a tener que salir, y por eso de que hablábamos antes del ego, de no tener un ego alto, decir, no, yo no voy a hacer. Bueno, yo creía que era uno de los que tenía probabilidad de salir. Ariel, un placer, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias.